una casa de 70 millones de dólares que solo quería demoler, un yate de 100 millones de dólares que parece un iPhone en alta mar y una empresa de 3.3 billones de dólares que revolucionó el mundo de las tecnologías. Este es el estilo de vida del billonario Steve Jobs antes de su trágico fallecimiento. Sus empresas. Steve Jobs fue el hombre que hizo que el minimalismo fuera genial y los cuellos de tortuga una declaración de moda empresarial. Pero su verdadero truco de magia, convertir empresas incipientes en gigantes, valuadas en miles de millones y a veces billones de dólares. Solo Dios sabe qué brillantes invenciones habría creado su genio si no hubiera sido por su muerte prematura. Tal vez Musk habría tenido una competencia real. Pero por desgracia, solo 3 empresas tuvieron el placer de experimentar la magia que era Steve Jobs. Apple fue el proyecto original de Steve. La primera computadora de Apple, la Apple I, era básicamente una placa base glorificada sin carcasa, teclado ni monitor. Jobs y Wozniak ensamblaron sus primeras unidades después de vender sus posesiones valorizadas, la calculadora de Woz, porque ¿quién no tiene una calculadora valorada en $250 por ahí? Y la furgoneta Volkswagen de Jobs, porque bueno, eran los años 70. La Apple I se vendió por $666 con 66 centavos. Esto puede plantear algunas preguntas sobre quién estaba realmente detrás de Apple, pero desafortunadamente, este chiste tendría muy mal gusto, considerando el destino de Jobs varias décadas después. En ese entonces, había un tercer amigo además de Jobs y Wozniak, Ronald Wayne. Sin embargo, no estaba muy satisfecho con el Apple I y decidió salir. Vendió sus acciones, valoradas en $800, de regreso a Wozniak y Jobs. Ahora, esta fue la peor decisión que jamás tomó. Hoy, esos $800, o alrededor de un tercio de Apple, equivaldrían a más de $1 billón. Verdaderamente fue la peor decisión financiera del siglo. Hoy en día, Apple está valuada en $3.3 billones y es la empresa más grande del mundo. Después de una disputa con su propia empresa, Jobs fue expulsado de Apple y decidió crear Next, una compañía que vendía computadoras de $10,000 a universidades e investigadores. Las computadoras Next eran tan caras que solo unos pocos podían permitírselas. Algo así como intentar comprar tostadas con aguacate con presupuesto. Pero Next nos dio algo invaluable: el software que se convertiría en la base de macOS e iOS. Y después de que Apple comprara Next, Jobs recuperó su antiguo trabajo. Eso es una movida de poder. Luego está Pixar, una pequeña empresa de gráficos que Jobs compró por $10 millones. Después de algunos éxitos como Toy Story, Disney decidió que querían unirse a la diversión y Jobs vendió Pixar por unos $7.4 mil millones. Eso es un retorno de la inversión de 74,000%. No está mal para alguien que inicialmente entró en el negocio para hacer un corto sobre una lámpara. Aún así, estas empresas no crecieron solas. Necesitaron una buena dosis de la brillantez de Jobs, su actitud hacia las soluciones de problemas y una gran cantidad de inversiones bien hechas, principalmente de la cuenta de Jobs. O sea, solo tienen que ver sus oficinas centrales para entender que no conocía el significado de la palabra caro. ¿Quién habría adivinado que este era el tipo que usó la misma ropa los últimos 30 años de su vida? Las oficinas centrales de la compañía. Steve Jobs fue muchas cosas: un visionario, un perfeccionista y, sobre todo, un hombre que no escatimó en gastos cuando se trataba de sus empresas. Ya fuera transformando una vieja fábrica de conservas en el centro creativo de Pixar o construyendo un enorme anillo en Cupertino, Jobs sabía cómo gastar a lo grande y hacerlo lucir bien. Tomemos a Pixar, por ejemplo. Lo que comenzó como una pequeña división de Lucasfilm se convirtió en un imperio multimillonario, gracias, en gran parte, a la inclinación de Steve por la grandeza.
Después del éxito de Toy Story y Bichos, decidió que Pixar necesitaba un nuevo hogar. Pero no cualquiera, sino un campus de $150 millones, arquitectónicamente impresionante, con un atrio central diseñado para fomentar encuentros casuales entre empleados. Steve originalmente pensó en la idea de un solo baño para todo el campus, tal vez para fomentar aún más el trabajo en equipo. Pero afortunadamente, esa idea se quedó en el papel. Después venía otra de las aventuras extravagantes de Jobs. Comenzó en su propia mansión, porque ¿qué más da? La compañía pronto superó su entorno lujoso y se mudó a una de las ubicaciones más caras en Silicon Valley. Aquí, Jobs no escatimó en gastos, instalando sofás de $10,000, pisos de madera y una escalera tan elegante que hacía que los ascensores parecieran de poca monta. Es posible que Next no fuera el éxito económico que Jobs esperaba, pero sí puso el listón alto para el fracaso con estilo. Y luego está Apple Park, la obra maestra llamada la nave espacial. Esta maravilla de $5,000 millones es más que simplemente oficinas centrales. Es un monumento de 460 metros de diámetro al legado de Jobs. Con carreteras ocultas, un estanque artificial y una construcción obsesivamente precisa, Apple Park es un testamento a la creencia de Steve de que si vas a hacer algo, mejor hacerlo con estilo, y por unos cuantos $1,000 millones. Al final, Steve Jobs no solo construyó empresas, construyó catedrales a la creatividad, donde no se escatimó en gastos, y ningún detalle fue demasiado pequeño, porque en el mundo de Steve, todo lo que no fuera perfecto simplemente no era una opción. Eso era evidente incluso cuando gastaba en sí mismo, y vaya que lo hacía mucho. Ahora es común que los multimillonarios tecnológicos lleven una vida modesta. Jobs no era parte de ese cliché. Trabajaba duro, pero al final vivió una vida realmente lujosa y muy costosa. Solo tienes que ver su casa. Su casa. La casa de Steve Jobs, en Palo Alto, era el epítome del lujo discreto. Si por discreto entiendes obsesionarse con el ángulo de la pata de una silla. Ubicada en un vecindario tranquilo, esta casa de estilo Tudor parecía casi demasiado modesta para el hombre que revolucionó el mundo tecnológico. Pero déjaselo a Jobs para convertir una cabaña de ladrillo y pizarra de los años 30 en un refugio de diseño meticuloso y excentricidades exageradas. Mientras el resto de nosotros luchaba con la conexión dial-up, Steve instaló una conexión de alta velocidad a finales de los años 80, porque claramente esperar a que una página web cargara no era para él. Su casa era un santuario para su familia, un lugar donde podían retirarse del mundo, asumiendo que el mundo no estaba ya afuera tomando selfies con un iPhone junto a su buzón. Por dentro, la casa era una lección magistral de minimalismo. Pero no era el minimalismo promedio. Oh no. Jobs famosamente devolvió una mesa de comedor, hecha a medida porque las patas no estaban en el ángulo justo. Podría haber vivido en una cabaña de campo de 500 metros cuadrados. Pero puedes apostar que cada centímetro cuadrado fue diseñado con una precisión fanática. A pesar de la falta de seguridad, la casa de Steve era cualquier cosa, menos ordinaria. El jardín, cultivado por su esposa Lorraine, era un oasis de flores silvestres y vegetales. Y sí, aunque Steve era conocido por repartir barras Odwalla en Halloween, también se vestía como Frankenstein, demostrando que incluso los multimillonarios tienen que mantener el ritmo con los vecinos, o al menos asustar a los niños del barrio. De hecho, la casa de Jobs en Palo Alto era una lección magistral de lujos minimalistas y de alto nivel. Mientras la familia prefería este vecindario tranquilo, rodeado de personas afines, Jobs siempre quería tener opciones. Y bueno, ¿qué mejor plan B para acomodarse que una mega mansión ultralujosa de $70 millones?
su mansión lujosa. Ahora, cuando compras una casa de $70 millones, uno esperaría que la hicieras tan extravagante como sea posible. Bueno, Steve Jobs nunca fue ese tipo de persona. Quiero decir, él nunca hizo lo que esperarías. En el caso de su mansión Woodside, hizo lo más inesperado. La dejó pudrirse. La casa Jacklin, como también se la conoce, no era solo una mansión. Era un coloso de 17,000 pies cuadrados. Un gigante estilo revival colonial español. Originalmente construida para un magnate del cobre en 1925. Pero en lugar de disfrutar de este lujoso hogar, Steve le echó un vistazo y pensó, sí, este lugar tiene que irse. Ahora imagina la ironía. Un magnate de la tecnología, que podría haber elegido vivir en cualquier lugar del mundo, compró una casa que tenía más significado histórico que algunos países pequeños, solo para pasar la próxima década tratando de demolerla. Esto no fue un simple trabajo de demolición, fue una larga y ardua batalla, con los conservacionistas que se aferraban al patrimonio de la mansión, como si fuera el último iPhone en la estantería durante una venta de Black Friday. La casa Jacklin estaba equipada con todo tipo de lujos de la vieja escuela. Estamos hablando de 14 habitaciones, un patio, balcones y un órgano de tubos con 3,300 tubos. Así es, si Steve alguna vez quiso jugar al fantasma de la ópera, podía hacerlo en casa. Pero en lugar de eso, dejó que el sitio se pudriera, con las ventanas abiertas, dejando que la lluvia y los vándalos entraran, probablemente pensando, esperaré a que el universo decida que esta casa no vale la pena salvar. Cuando los tribunales finalmente le dieron luz verde, en 2011, Steve no solo demolió el lugar, lo hizo desaparecer. Pero al estilo auténtico de Jobs, no vivió para ver qué lo reemplazaría. Algunos de los restos de la mansión terminaron esparcidos como artefactos de una civilización antigua. El Museo de Historia de Woodside incluso terminó con algunos de los tesoros de la casa, incluido un inodoro de los años 20. Sí, incluso la fontanería desechada de Steve Jobs ahora es una pieza de historia. Al final, la casa Jacklin se convirtió en la casa que Steve Jobs amó odiar. Un símbolo de lujo exagerado que encontró su igual en un hombre que prefería la simplicidad, al menos cuando se trataba de arquitectura. Aún así, agradezcamos que no odiara tanto su lujosa colección de autos. Ahora, esto habría causado al menos 500,000 de ataques cardíacos en todo el mundo. Es decir, algunos de estos autos son el sueño húmedo de la mayoría de los fanáticos de los vehículos, así que verlos demolidos no sería una vista agradable. ¿O sí? Sus autos. Todos tienen sus pasiones, y al hablar de Steve Jobs, uno difícilmente consideraría algo más allá de los suéteres de cuello alto, el software y las computadoras, pero el difunto gran inventor era un gran aficionado a los automóviles. Solo basta con echar un vistazo a su garaje, y encontrarías una sinfonía de ingeniería alemana que gritaba cualquier cosa menos minimalismo. Parece que el mantra "piensa diferente" no se aplicaba a su elección de automóviles. Quizá conducir igual sería más apropiado. Jobs tenía una peculiaridad vehicular. Detestaba las placas. No el concepto en sí, sino la mancha estética que dejaban en sus elegantes autos. Fiel a encontrar lagunas legales, descubrió que la ley de California permitía que los nuevos autos circularan sin placas durante 6 meses. Su solución: arrendar un coche nuevo e idéntico 2 veces al año. Es como actualizar tu iPhone cada vez que sale un nuevo color. Porque, ¿quién soporta un rasguño, verdad? El primero en su línea de anonimato fue el Porsche 911 negro. Se rumorea que los cambiaba en cuanto una mota de polvo se atrevía a posarse. Una vez su hija le pidió si podía quedarse con uno de sus desechos. Su amorosa respuesta paterna: en absoluto, no vas a recibir nada. Ah, el amor paternal. No hay app para eso.
Después de cansarse del 911, o quizás solo queriendo confundir a los paparazzi, Jobs cambió al Mercedes-Benz SL55 AMG, plateado, elegante y, por supuesto, sin placas. Se volvió tan común que los empleados de Apple bromeaban sobre su omnipresencia. Uno incluso reemplazó el cartel de discapacitados, donde Jobs aparcaba frecuentemente con el logo de Mercedes. Sutil. Pero la joya de su colección era sin duda el BMW Z8, una raza rara, al igual que Jobs. Venía con un teléfono de coche Motorola, el cual al parecer odiaba. Quizás esto le inspiró a crear el iPhone. Después de todo, la necesidad es la madre de la invención. O, en este caso, la molestia es el padre. Al final, la colección de autos de Steve Jobs fue menos sobre variedad y más sobre vanidad velada. Mientras defendía la innovación en tecnología, sus elecciones automotrices eran una lista repetida de lujo alemán. Es seguro decir que en el diseño general de la vida, Jobs prefería sus coches como sus dispositivos, de alta gama, minimalistas y siempre un paso adelante de la ley. Aún así, en lo que se refiere a otros medios de transporte, Jobs estaba mucho más a la par con sus colegas. Su jet privado y megayate son un testimonio de su éxito multimillonario y, naturalmente, estaban rebosantes de lujo. Sus jets privados. El jet privado Gulfstream 5 de Steve Jobs no era solo una máquina voladora. Era una tienda Apple aérea de $45 millones. Sin el bar de genios. Cuando la junta de Apple le entregó las llaves, bueno, tal vez no las llaves, pero entiendes la idea. En el año 2000, Jobs no quería cualquier avión. No, quería un avión donde pudiera pensar en la próxima gran idea, mientras volaba a 51,000 pies de altura. Y vaya, lo consiguió. Este no era cualquier jet. Estaba propulsado por motores Rolls-Royce, lo cual era una desviación extraña de la obsesión de Jobs por la ingeniería alemana. Aún así, probablemente fue la velocidad máxima de 656 millas por hora, lo que inclinó la balanza hacia los motores más reales de todos. En resumen, su avión era el carril rápido definitivo, porque cuando eres Steve Jobs, tu viaje tiene que ser más rápido que el de todos los demás. Por dentro, el Gulfstream 5 era todo un lujo, o como Jobs podría haber dicho, una experiencia mágica. Los asientos de cuero eran tan cómodos que más tarde inspiraron el diseño eseumorfo infame de la aplicación iCal. Un diseño tan cursi que parecía que una vaca y un calendario habían tenido un hijo. El interior era la cumbre de la perfección minimalista, hasta el punto de reemplazar botones de acero inoxidable pulido por unos de metal cepillado. Porque si vas a cambiar el mundo con gadgets de aluminio elegante, tus botones mejor que no brillen. Este jet también era multitareas, al igual que su dueño. Tenía un dormitorio, cocina y un área de descanso para el personal. No se sabe si la cocina venía cargada con fruta orgánica, pero no nos sorprendería. Jobs usaba este jet para moverse rápidamente entre salvar Pixar y revolucionar Apple. Larry Ellison bromeó que Jobs merecía 5 aviones, pero honestamente, con este se sentía como si tuviera 5 en uno. Y no era solo su jet privado lo que era exagerado. Digo, comparado con su megayate, el jet privado de Jobs es más como un autobús Greyhound viejo y destartalado. Su yate. Para un tipo bien conocido por su gusto minimalista, Jobs ciertamente sabía cómo derrochar en lujos cuando quería. El Venus, su precioso yate, es el ejemplo perfecto. Este bote es más que una nave majestuosa, es su buque insignia, un testimonio de su éxito. Este de 250 pies fue diseñado por nada menos que por el mismo Jobs, en colaboración con el icónico Philippe Starck. Y como todo lo que tocó Steve Jobs, es un testimonio de una obsesiva atención a los detalles.
Es como si Jobs hubiera mirado el mar y pensado, lo que este océano necesita es un iPhone que flote. Y al igual que todo lo que posee Jobs, esta maravilla de los 7 mares está repleta de soluciones de alta tecnología. Por ejemplo, el puente del yate no se maneja con controles y diales típicos. No, se opera con una fila de 7 elegantes iMacs. Así que si el capitán necesita revisar el clima, dirigir el barco o hacer FaceTime con su mamá, todo está ahí al clic de un ratón. Y hablando de diseño, el exterior es todo de vidrio. 15 toneladas de él. El yate parece que debería venir con un paño de microfibra, por si acaso hay huellas dactilares. Honestamente, es el único yate donde podrías encontrarte limpiando las ventanas como lo harías con la pantalla de tu iPhone. Pero hablemos del nombre Venus. Llamado así por la diosa romana del amor, te hace preguntarte si Steve Jobs imaginó a Venus no solo como un yate, sino como una carta de amor al mar. Una carta de amor minimalista, revestida de aluminio, con un garaje para lanchas que se carga de lado y un jacuzzi, por supuesto. Y aunque Jobs nunca pudo pisar Venus, su visión sigue viva. Su viuda, Laurene Powell Jobs, ahora posee el yate, llevándolo a aventuras que incluso el iPhone más viajado solo podría soñar. La triste verdad es que Jobs no tuvo suficiente tiempo para disfrutar de su estilo de vida peculiar. Un futuro trillonario, tanto financieramente como espiritualmente. Naturalmente, sus lujos no terminaban con casas enormes, coches, jets y yates. Eran las pequeñas cosas las que lo diferenciaban. Otros lujos. Imagina ver a Steve Jobs con su viejo suéter de cuello alto, jeans y zapatillas. Pero no te olvides del reloj. Era la esencia de su apariencia ordinaria, y cómo creía que vestirse para impresionar no era para los genios, sino para los de las líneas de montaje. Su reloj no era una obra maestra suiza llamativa, ni un reloj inteligente que pudiera predecir el clima en Tokio mientras preparaba tu café. Es un humilde reloj de cuarzo Seiko, el tipo que podría usar tu abuelo mientras corta el césped. Pero aquí está lo sorprendente. Esta pieza de tiempo ordinaria se vendió por unos asombrosos $42,500 en 2016. Aparentemente, incluso un reloj de segunda mano se convierte en un objeto de colección cuando ha estado en la muñeca del hombre que revolucionó tu adicción al iPhone. Ahora hablemos del jardín zen de Steve. Jobs era un gran admirador de la simplicidad, y nada dice minimalismo como un jardín lleno de musgo. Así es, su jardín en Palo Alto no era solo un jardín cualquiera. Fue diseñado por la gran Penélope Hobhouse para ser un oasis de calma. Desafortunadamente, Hobhouse nunca llegó a ver el jardín. Tal vez Steve quería mantenerlo tan zen que incluso el diseñador tuvo que imaginar su atmósfera pacífica desde lejos. O tal vez estaba demasiado ocupado meditando sobre si el próximo iPhone debería tener un botón o ninguno. Hablando de meditación, Jobs no era solo un gurú de la tecnología, también fue un pionero psicodélico. El LSD fue uno de sus musas, abriéndole nuevas perspectivas y llevándolo a darse cuenta de que tal vez, solo tal vez, las computadoras podrían ser hermosas. Es como si Steve Jobs mirara al mundo a través de gafas de caleidoscopio y decidiera crear dispositivos que fueran tanto funcionales como fabulosos. Así que si alguna vez te preguntaste por qué tu iPhone se ve tan elegante, dale las gracias a los viajes ácidos. Y solo que no esperes que Siri te explique el significado de la vida. Y no consumas drogas, a menos que seas un visionario multimillonario. Parece que cada genio de la tecnología ha consumido alguna droga en su vida. Solo mira a Elon Musk. Fumó un porro una vez en el podcast de Joe Rogan. Aún así, sigue impresionando con su productividad y genialidad. Mira este video sobre cómo pasa uno de sus días.
Así es como te conviertes en el hombre más rico del mundo.